repasar. Así que vamos inmediatamente a ver una entrevista que hizo Agustín Laje en esta última semana, que estuvo de gira, que estuvo por varios lugares, y ayer estuvo en Argentina, creo que hoy ya viajaba de vuelta para España, y nos dejó varias entrevistas. Aparte estuvo en Miami, en Colombia, en varios lugares, dando giras, charlas, conferencias. Así que vamos a repasar un poquito. Bueno, acá tenemos una entrevista que la voy a empezar a compartir para que lo puedan ver todos ustedes. Yo hablé espontáneamente de la generación idiota, vi que explotó y dije, este concepto tiene futuro. Vos hace 20 años, yo te hubiera dicho, Argentina va a legalizar el aborto, vos me hubieses dicho, no hay, pero estás loco, no hay ninguna posibilidad. Y están tratando de meter las teorías críticas de la raza en nuestros países. Por ejemplo, en Argentina durante el Mundial, dijeron que era... ¿Por qué no hay negros en Argentina? ¿Por qué no hay negros en Argentina? Que éramos todos racistas. Yo sé que lo que estamos hablando es políticamente incorrecto, a más no poder. Estás en mi espacio, Agustín, pero no es lo que han generado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Largo y Tendido, este espacio donde, como dice el nombre, tengo la oportunidad de conversar con personajes ilustres de una manera más larga y tendida. En esta oportunidad he traído a un personaje internacional, un rockstar, en verdad, en el rubro, para todos aquellos que lo conocemos. Con ustedes, el único e inigualable Agustín Laje. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar en este espacio. ¿Qué tal, Pancho? No, muchas gracias a vos por invitarme. Es un honor estar acá. Sí, un gusto verte nuevamente. Ya tercera vez que te veo, si mal no recuerdo, tercera vez desde que nos conocemos, que vienes estando acá en Lima, pero tú... En Perú. ¿Qué ves número viniendo acá ya? No sé, yo ya perdí la cuenta. A ver, nosotros nos vemos más o menos una vez por año, porque por lo menos vengo una vez por año a Lima. La primera vez que vine en realidad fue en el 2012. Y la segunda vez fue aquel episodio de la periodista que se quiso desnudar en vivo, como un acto de protesta. Y eso fue en el año, si mal no recuerdo, 2016. Sí. Y de ahí en adelante te imaginás que en realidad he venido más de una vez por año. Sí, pues. Sí, más. ¿Te sientes querido acá en el Perú? ¿Te han tratado bien? Mirá, sumamente. Yo tengo un público muy amplio en Perú. Es de los países donde más gente me sigue. Si yo tuviese que hacer una especie de ranking, te diría que tenemos 4 o 5 países que están arriba. Argentina, naturalmente. Estados Unidos, por la cantidad de hispanos que hay en Estados Unidos. De hecho... ¿Algún estado en especial? No lo he filtrado nunca, pero supongo que Florida. Supongo yo que Florida. Perú, Colombia, México. Esos son los... O sea que Perú está entre los más grandes. ¿Y España no? No, España mucho menos. Porque no me he dedicado a hacer demasiadas giras y conferencias en España. Como estudio en España, trato de que cuando estoy en España me dedico 100% a la universidad. Sí. Bien. Tú eres escritor, eres politólogo, eres filósofo, eres expositor, eres tertuliano. ¿Cuál es lo que mejor te define? ¿O cómo te autopercibes? Para ponerlo en términos de escritor. Sí, siempre. Todo el resto de cosas que yo hago son en función de los libros. A mí, bueno, evidentemente el libro es una tecnología muy vieja, es una tecnología del siglo XVI, con lo cual competir contra esto es muy difícil. Entonces yo no compito contra esto, sino que complemento con estas cosas. Tengo un canal de YouTube con 2.4 millones de seguidores, pero lo que menos me gusta es hacer YouTube, para ser cierto, para ser franco. A mí lo que más me gusta es sentarme, leer y escribir. Pero reconoces, digamos, la utilidad de la herramienta digital para compartir las ideas de los libros, ¿no? Pero si al revés de lo que estoy haciendo yo, que tengo 7 canales de YouTube y complemento con un libro por ahora y voy a hacer el segundo para fin de año. Uno hace lupa, se va a dar cuenta que en realidad yo lo que hablo en mis videos siempre está en función de los libros. Es decir, a ver, saco el libro Generación Idiota. Bueno, todo ese año mis conferencias son en torno a Generación Idiota, mis entrevistas son en torno a eso, mis videos, más allá de los videos de análisis de coyuntura, suelen ser sobre temas que toca el libro. En general, bueno, ahora sale globalismo y si vos entras en mi canal de YouTube, todos los videos de las últimas semanas son sobre eso y los que vendrán también. Entonces es una herramienta para difundir, llega mucha gente y hay un porcentaje de esa gente que después dice yo quiero formarme más en estos temas, va a una librería y te compra el libro. Es una forma de, digamos, como un embudo de venta, por así decirlo, ¿no? Y no es solo por la venta, es que realmente el objetivo que tienes tú de compartir las ideas, ¿no? Mira, si a mí me interesaran las ventas, lo que yo tendría que hacer es simplemente dejar de escribir libros y hacer puro video, porque el video es mucho más rentable. YouTube
te paga por X cantidad de vistas y al final del día un libro te paga aproximadamente el 10% de cada libro que se vende, con lo cual hacer un libro te toma mucho tiempo. Mínimamente a mí me toma 1 año y medio, mínimamente. Y hacer un video me toma 1 hora y media. Entonces, es cierto, ¿no? Hay una diferencia de esfuerzos. Entonces, ¿por qué digo me autopercibo como escritor? Bueno, porque si no fuese ese mi objetivo primordial, no tiene ningún sentido que yo escriba libros. Bien. El sentido económico pasaría por otro lado. Hablemos de tu primer libro. Perdón, es el tercero. El tercero, no, el de acá, que está abajo. No, este es el cuarto. No, es que hay 2 más antes. A ver, hagamos la cronología. Sí. Los mitos setentistas lo publiqué en el 2011. Cuando el relato es una farsa, lo publiqué junto con Nicolás Márquez en el 2013. El libro negro de la nueva izquierda lo publicamos con Nicolás Márquez en el 2016. Este libro explotó tanto que no me permitió escribir rápido La batalla cultural. Sí lo había empezado a escribir, pero era muy difícil porque todas las semanas había un nuevo viaje. Eran giras muy extenuantes porque el libro explotó internacionalmente. Y entonces yo iba escribiendo a paso de tortuga La batalla cultural, que me tomó varios años escribirlo, y se publicó finalmente en el 2022. Sí. En el 2023 sale Generación Idiota. Que también lo tengo por si acaso, pero me lo he olvidado, no lo encuentro, pero está en mi casa en la música. Por ahí debe estar, por ahí está. Una caja y ahora en el 2024... Pero perdón, entre este y Generación Idiota, 1 año... 1 año y medio en realidad. ¿Te tardó 1 año y medio en escribirlo o ya estabas en paralelo? No, fue 1 año y medio en escribirlo porque un libro en publicarse, una vez que vos lo entregás a la editorial, toma por lo menos 8 meses. 8 meses. 8 mínimo. Entonces yo entregué La batalla cultural en el 2021 y se publicó en el 2022. Entonces yo estuve escribiendo Generación Idiota entre el 2021 y el 2023. 1 año y medio. Y después, al entregar Generación Idiota, aparte, el día que yo entrego La batalla cultural, ya empiezo a escribir Generación Idiota. El mismo día, me voy a una librería y empiezo a comprar libros que sé que me pueden servir para lo que tengo en mente. Pero ya tenías, digamos, cocinando en la mente de qué sería tu siguiente libro. Sabía que iba a ser algo sobre la juventud, ¿no? Y había explotado un concepto que yo había dado en una entrevista durante la pandemia, que yo hablé espontáneamente de la Generación Idiota, vi que explotó y dije, este concepto tiene futuro, vamos a tratar de darle forma. ¿Te suele pasar eso, que mientras escribes un libro, te vienen ideas que pueden servir para este libro, pero las pones a un lado para mejor ahondarla con más profundidad en el siguiente? Sí, me ha pasado. Por ejemplo, en El Blanco, La batalla cultural, hay un subcapítulo que es sobre el globalismo. Y yo dije, esto tiene mucha tela para cortar, pero no tengo espacio. Tengo que darle un subcapítulo para no dejarlo totalmente afuera. Sí. Pero bueno, acá está. Y encima más largo que este, tiene 600 páginas. Y este tiene como 550. Entonces, sí, pasa que hay conceptos que no los podés extender más allá porque te quedaría, si no, digamos, un tomo como de 1000 páginas. Y ya son libros gordos. Y en la época de TikTok y de Twitter es difícil vender estas cosas. Sobre conceptos. El término batalla cultural es un término bastante habitual en tu discurso, ¿no? Antes de entrar a lo que es batalla cultural, en el primer capítulo del libro haces una definición de lo que es cultura. Hagamos ese recuento de lo que significa cultura, que tú tienes 3 acepciones de lo que es cultura. Sí, cultura es una palabra muy amplia. En realidad hay miles de definiciones de lo que es cultura. Yo he tratado de englobar todas esas definiciones dispersas en 3 grandes categorías. Por un lado, la cultura como ilustración, la cultura como alta cultura, es decir, tiene cultura aquel que lee determinado tipo de libros y no otros, tiene cultura aquel que consume determinado tipo de cine y no otro. Es decir, responde a la pregunta, ¿es una persona culta? Exactamente, lo que responde a la pregunta o a la afirmación, él es culto, él es inculto, la cultura como una especie de estado del espíritu refinado. Entonces, en ese sentido, tenemos personas que tienen más y personas que tienen menos cultura. La otra gran definición de cultura es la antropológica. Todo el mundo tiene cultura porque la cultura es simplemente un conjunto de elementos que podríamos definir como costumbres, tradiciones, hábitos, creencias, historias, mitos, ritos, normas, todo lo que es fruto del espíritu humano, independientemente de si es elevado o bajo en términos de una jerarquía cultural, ya por ser cultura caracteriza la naturaleza humana. Es bien interesante porque es nuestra parte espiritual. Somos animales, pero somos también animales que tienen cultura. Entonces la antropología genera este giro, ¿no? Ya no vamos a hablar de alta y baja cultura, sino que vamos a usar la misma palabra para referirnos a todo que es fruto del espíritu humano. O sea, es un instrumento de cohesión social. Exactamente. Es el mundo que el hombre construye para sí mismo. Y podemos tener diferentes rangos de cultura, la cultura peruana, cultura latinoamericana, y dentro del Perú, costa, sierra, selva.
Exacto, pero a todos les llamamos cultura por igual. No decimos la cultura peruana es superior a la cultura, o es más cultura, mejor dicho, es más cultura que la cultura argentina, por ejemplo. No, son distintas, son diversas, son distintas, son diferentes. Ahí no hay la jerarquía que sí hay en la primera definición. No, ahí hay una constatación de elementos que aparecen, reaparecen de distintas formas, con distintos contenidos, pero que tienen la misma forma. Insisto, las costumbres, las tradiciones, los hábitos, las historias, los ritos, los mitos, etcétera, las leyendas. Todo lo que caracteriza a la vida no animal del hombre. La vida animal del hombre es su cuerpo, sus instintos, su biología, su fisiología, su anatomía, su realidad material. Ahora, hay una realidad que es fruto de la creatividad humana, y ahí, independientemente de nuestro gusto sobre ese tipo de creación, le llamamos por igual. Por ejemplo, sería tan cultura, desde este punto de vista, el reggaetón que la música clásica. ¿Ahí estamos en la tercera definición? Ahí estamos en la segunda definición todavía, porque no hay jerarquía cultural, hay constatación de la presencia de elementos que surgen del espíritu humano. Ahora, en el caso de la tercera definición es cuando ya recortamos el campo de la cultura a determinados tipos de productos. Decimos el campo cultural. El campo cultural, a ver, vamos a decir esto, por ejemplo. Una planta eléctrica es el campo cultural. No, el campo cultural está en el museo, está en el teatro, está en una feria de libros, por ejemplo. Ahora, para la segunda definición de cultura, la planta eléctrica, al ser producto de una creación humana, está definiendo, por ejemplo, la cultura productiva del siglo XXI. Entonces, la cultura proletaria. Claro. Ahora, en la tercera definición ya recortamos el campo de los productos que le llamamos productos culturales. Un libro, un cuadro, una canción. Por ejemplo, eso que vos tenés ahí, ¿qué es? Un iPad o algo así. Una tablet. Todavía no hay presupuesto para el iPad, pero estamos en el proceso. Tablet. Bueno, un antropólogo podría decir, este es un dispositivo propio de la cultura técnica del siglo XXI. Bien. Ahora, un crítico cultural nunca hablaría sobre la tablet como un producto cultural, a menos que la tablet lo que se esté criticando sea, por ejemplo, el diseño. Entonces, ahí cuando hablamos de diseño, libros, arquitectura, museos, cuadros, esculturas, decimos, estos son productos culturales. Entonces, estos son habitualmente los tres significados. Este último se puede entender incluso mejor así. Si yo vengo al Perú y te digo, quiero dar un paseo cultural, probablemente vos no me lleves al centro comercial, porque ahí, claro, pero un antropólogo diría, pero el consumismo es propio de la cultura del neoliberalismo avanzado, por ejemplo. Ahora, vos vas a entender muy bien que yo te estoy hablando de la tercera acepción, no de la segunda, y vos vas a llevarme, por ejemplo, a un museo de obras de artes peruanas, por ejemplo. O me vas a llevar a una feria de libros peruanos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre cultura y política que un poco resume? Todas estas acepciones de la cultura que explica Agustín lo explica muy bien en su libro La batalla cultural, que les recomiendo que lo lean. Si no tienen ganas, no tienen el libro o lo que sea, entren ya. En cualquier video de YouTube, cualquier conferencia de Agustín Laje presentando La batalla cultural, y arranca prácticamente con esas acepciones de la cultura como inicio a toda la presentación de Batalla Cultural y de ese libro que es muy bueno, que yo, como saben, lo tengo acá atrás, y es el caballito de batalla que da el nombre a este canal. O responde al título del libro La batalla cultural. Ahí está el punto, exactamente. La cultura se convierte en un campo de disputa política cuando se constata que ejerce poder. El poder es un término propio de la política, no diríamos poder cuando hablamos de obras de arte o de cuadros o del centro comercial, a menos que ya lo estemos enfocando desde un ámbito político. ¿Qué es el poder? El poder es la probabilidad, dice un sociólogo como Max Weber, es la probabilidad de que alguien ejerza sobre otro su voluntad, aún contra toda resistencia e independientemente de las fuentes de esa probabilidad. ¿Qué significa esto? Que hay muchas fuentes a través de las cuales yo podría elevar mi poder sobre vos. El poder tiene distintas fuentes que elevan la probabilidad de que mi voluntad sea cumplida por vos. Vamos a poner ejemplos. Suponte que yo ahora tengo un arma en el bolsillo, la saco y te apunto a la cabeza y digo, Pancho, quiero que hagas esto. Yo elevé notablemente mi poder sobre vos porque vos no querés morir y vos ves mi arma y sabes que te estoy apuntando a vos. Entonces vos muy probablemente hagas lo que te estoy pidiendo. Bien. Hay otra, ahí estamos frente a una fuente de poder armado que elevó mi probabilidad de tener un arma en el bolsillo y apuntarte con ella. Ahora, hay otra fuente de poder que la podemos representar de esta manera. Yo saco un maletín lleno de dólares, lo abro y te digo, Pancho, quiero que hagas esto. Vos no querías hacer eso hasta que yo te mostré los dólares que te podés llevar a tu casa si haces X. Y ahí yo elevé mucho también mi probabilidad sobre vos, porque vos querés el maletín, entonces vas a contrariar tu voluntad original en virtud de cumplir la mía. Ahí que tengo, poder económico. Ahora, yo puedo hacer otra cosa. Yo puedo, es un poco, publicar estos libros y decirte, Pancho, léelos.
léelos. Y además hay un canal de YouTube, y además hay medios de comunicación, y además hay artistas que están repitiendo básicamente los mismos discursos, y vos al cabo de un tiempo, es un tiempo mucho más extenso que el anterior, pero al cabo de un tiempo, cuando estás rodeado de que las canciones, las películas, las series, los libros, las redes, todo está siendo enfocado hacia un modelo específico de cultura, tu comportamiento puede, a ver, yo elevo la probabilidad de que tu comportamiento se incline hacia mi voluntad sin que vos te des cuenta. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que ese poder, que es el que en principio diríamos ese es el más débil de todos, es el soft power, en realidad es el que menos resistencia genera. ¿Por qué? Porque cuando yo te apunto con el arma, vos tenés total conciencia de que estás siendo oprimido por mí, que tu decisión no es tuya, sino que porque yo te estoy apuntando, vos estás tomando un modo de conducta específico. Cuando yo te abro el maletín con dinero... Lo mismo, también identifico que hay un condicionamiento. Hay un condicionamiento y estás identificando una desigualdad que es constitutiva de mi poder. Estás diciendo, este tipo tiene esto, yo no lo tengo, pero yo lo quiero. También me están condicionando. No estás cambiando tu pensamiento. Sabes que no estás obrando enteramente por libertad propia. En cambio, cuando yo voy modificando tus marcos culturales, vos acabás interiorizando hasta tal punto esa cultura exógena, la volvés tan parte tuya que obrás de acuerdo a ciertos dictados sin saberlo. Y cuando no sabes que estás obrando en función de dictados que no son tuyos, no tenés cómo resistirlos. Se normaliza entonces un discurso y el individuo lo percibe como lo ideal, lo correcto. Exacto. Y por un sentido de pertenencia, uno termina emulando a los demás por ese sentido gregario que tenemos de no estar alejados. A ver, vamos a poner un caso muy evidente en nuestra región, el tema del aborto. Exacto. El aborto hace 20 años hubiese suscitado una serie de reacciones que hoy están completamente invertidas. Totalmente invertidas. Si vos hace 20 años, yo te hubiera dicho, en 20 años Argentina va a legalizar el aborto, vos me hubieses dicho, no hay, pero estás loco, no hay ninguna posibilidad. Si yo te hubiese dicho hace apenas 10 años que en Estados Unidos las chicas jóvenes iban a empezar a celebrar sus aniversarios de abortos como si fuesen fiestas de cumpleaños y que iban a empezar a transmitir por redes sociales su ingreso a las clínicas de Planned Parenthood como un motivo de orgullo, como un hito, como una liberación, vos me hubieses dicho, no, eso es distópico. Bueno, cuando vos modificás a lo largo del tiempo los marcos culturales, estás modificando el comportamiento de las personas. Y esto es muy importante de entenderlo. Voy a tratar de explicar lo más simple que se pueda. Las personas actuamos respondiendo a marcos interpretativos. Nosotros tenemos que interpretar la realidad para poder actuar en ella. Ahora estamos actuando. Yo estoy accionando un discurso, vos estás accionando tu discurso. Vos acá estás jugando incluso un rol, el de entrevistador, yo el de entrevistado. ¿Cómo podemos cumplir estos papeles con nuestra acción? Bueno, porque entendemos lo que está pasando. Yo estoy interpretando que estamos en un lugar donde se está filmando esto, donde tengo un micrófono, hay una cámara y donde vamos a hablar de determinados temas y no de otros. Y estoy listo para hacerlo. Si yo no tuviese marcos que me permitan a mí interpretar la realidad, no tendríamos un piso común para tener una sociedad cohesionada. Cuando uno modifica los marcos culturales, lo que están modificando es la materia prima que utilizan los individuos para actuar en la realidad. Cuando yo, por ejemplo, redefino a través de batalla cultural el aborto como interrupción del embarazo, estoy cambiando el marco cultural que usaba todo un pueblo para comprender qué era el aborto, lo estoy reemplazando por otro distinto. Si yo salgo aquí al Perú y hago una encuesta y le digo a los peruanos una única pregunta, que es la siguiente: ¿Usted cree que es justo o injusto quitarle la vida a un ser humano inocente? El 100% va a decir que es injusto. Quitarle la vida a un ser humano inocente es injusto y esa encuesta me va a dar el 100% de los peruanos cree que quitarle la vida a un ser humano inocente es injusto. Pero si yo salgo y cambio el marco lingüístico de la pregunta y le digo, ¿usted cree que la interrupción del embarazo es justa o injusta? A pesar de que la interrupción del embarazo sea exactamente lo mismo que quitarle al ser humano su vida, al ser humano en gestación su vida, a un ser humano inocente, totalmente inocente, la respuesta cambia, porque el marco interpretativo cambió. Probablemente tenga muchas personas que me digan que es justo y tenga otras muchas que todavía me digan que es injusto. Es el poder del dominio del lenguaje, ¿no? Exacto. Ahora, la izquierda ha sido mucho más atenta, a la hora de identificar el poder de la cultura. La derecha se ha demorado bastante. Pero se ha demorado demasiado al punto que ya no hay manera de revertir la situación. ¿O cómo ves tú el escenario? Porque en principio... Estuve buscando recién y estaba cargando este informe público de septiembre 2024 con imágenes positivas, negativas y un informe completo, que lo vamos a ver en breve, al final de la entrevista de Agustín. En principio la cultura es tan poco emparentable con lo político que termina siendo el último resguardo de los que han fracasado.
Si la cultura se abocó tanto al paradigma cultural y al campo cultural es porque había fracasado en el terreno económico, político y militar. Me explico. La izquierda del siglo XX impulsó guerras de guerrillas, golpes de Estado, terrorismo urbano. Todas esas intentonas por llegar al poder fueron un verdadero fracaso, con la única excepción de Cuba, donde la guerrilla de Castro y Guevara funcionó, tomó el poder por otras circunstancias que sería muy largo ahora discutir, pero tienen que ver con la injerencia de Estados Unidos. En el resto de nuestro continente no hubo ningún triunfo real. No triunfó Sendero Luminoso en Perú, no triunfaron los Montoneros en Argentina, no triunfó el MIR en Chile, no triunfaron las FARC en Colombia y así sucesivamente, los Tupamaros en Uruguay, etc. Fracaso militar. Fracaso económico. Bueno, lo tenés frente a tus ojos, Venezuela, por ejemplo. Ves lo que es la izquierda en Venezuela y decís, yo no quiero ese paradigma económico. No hay ningún candidato político que lleve como banderita que va a implementar el modelo económico venezolano. Pero ¿cómo es un desastre. ¿Cómo explicas que haya estadounidenses o incluso españoles que se autoperciben como socialistas? Por la batalla cultural. Claro, ellos en realidad no van por la directa de decir vamos a defender el modelo económico de Venezuela, vamos a defender el modelo militar de una guerra de guerrillas y no vamos a defender tampoco un esquema político que se derrumbó con el muro de Berlín. Política, económica y militarmente la izquierda se derrumbó. ¿Cuál fue su último recurso? La cultura. Es un campo muy difuso, en principio no político, pero en el cual se mantuvo viva la llama de ciertos significantes. Por ejemplo, que ser de izquierdas significa respetar la justicia y la igualdad, por ejemplo. Que ser de izquierdas significa apostar por los cambios que necesitamos, que ser de izquierdas significa apoyar a los obreros y a los pobres, que ser de izquierdas significa ser tolerante, inclusivo y diverso. Todos esos tipos de significantes los mantuvo la izquierda en alto. Que ser de izquierda significa luchar por los derechos humanos. Fíjate cómo todos estos marcos discursivos los creó la izquierda no por sus triunfos económicos, no por sus triunfos militares, no por sus hegemonías políticas, sino por sus aparatos culturales. Ellos dominaron el campo de los medios de comunicación, el campo de los libros, el campo de la historia, de la discusión por la historia, el campo, incluso hasta el mundo de la farándula. Yo te podría nombrar, bueno, a ver, no nos vayamos tan lejos, muy cerca, las elecciones de Estados Unidos ahora. Fíjate el peso que tiene Hollywood, el peso que tiene Hollywood en la batalla cultural en los Estados Unidos por el proceso electoral vigente. Justo sobre eso te quería comentar, me adelantó un poco, pero vimos cómo Taylor Swift, que es una cantante pop, country, súper conocida, ella anunció que iba a votar por Kamala Harris, un poco criticó al vicepresidente, el candidato a vicepresidencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo explicas tú que, siendo ella muy conocida, muy exitosa en su rubro musical, pero que no tiene ningún conocimiento en materia política, antropológica, sociológica, económica o de ninguna de las ciencias sociales o exactas, sea ella un referente político para las personas, en vez de que ellos busquen a un referente político? Por el nivel de idiotización. Eso es lo que trabajo, por ejemplo, en mi libro Generación Idiota. Nuestras democracias son en realidad democracias fallidas, porque para que la decisión del demos, o sea, del pueblo, tenga un sentido sustantivo, el pueblo debe saber lo que está votando. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer yo me quiero comprar un automóvil. ¿Qué hago yo para comprar un automóvil? Bueno, más o menos comparo las ofertas, veo los precios, me informo sobre los repuestos, me informo sobre las características del automóvil, porque es una inversión importante siempre desembolsar esa cantidad de dinero. Vas a tener el automóvil por una cantidad de tiempo. Exacto. O sea, uno hace un plan, un programa, se informa. Ahora, vos imagínate que yo diga, bueno, me voy a comprar un automóvil y en realidad lo voy a comprar de acuerdo al color que tenga dicho automóvil. Voy a decir, pero no seas tonto. A ver, lo del color es lo último que le tenés que mirar al automóvil. El color puede ser rojo, azul, negro, blanco, gris. Está bien, puede ser más bonito o menos bonito, pero lo sustancial del automóvil es que es un aparato tecnológico que te desplaza y que necesitas saber muchas cosas antes de comprarlo para hacer una buena compra, una compra racional. Bueno, habitualmente en el mercado somos relativamente racionales. Relativamente porque la propaganda, la publicidad también distorsiona la racionalidad. Exacto, ¿no? Para eso, para entender bien por qué funcionamos así como animales, como humanos, como seres, les recomiendo un libro muy bueno de Juren Klarich de neuromarketing y neuroventas, que es Véndele a la mente y no a la gente. Ahí explica bastante este tema de la biología, de comprar con las emociones, de por qué ciertos productos le metemos más énfasis en comprar algo o en otros no. Ahí Laje lo hace comparando un auto con la política, por ejemplo, de que no nos informamos tanto para saber a qué político vamos a votar y vamos a tener por 4, 6, 8 años, 10, lo que fuere. Es porque básicamente y simplemente, sin ahondar en tantos detalles, es porque no lo vemos. Todo lo que vemos
lo principal que tiene el ser humano como referencia y lo más primitivo son los ojos, es la visión, es lo que nos entra a través de nuestra visual. Entonces siempre lo que vemos va a tener más importancia que el resto de los sentidos. Por eso siempre, en cuanto a productos y servicios, cuando vamos a comprar productos o servicios, siempre los servicios por ahí somos más simples o no tan detallistas a la hora de adquirir uno o de mantener uno en el tiempo. Por eso hoy en día las empresas, en su mayoría de servicios, se enfocan mucho en la suscripción de un servicio a nivel mensual o anual. ¿Por qué? Porque con esa suscripción es más difícil que una persona lo cancele en el tiempo o que sea tan estricto. En cambio, con todo lo que sea productos, con todo lo que sea físico, con todo lo que sea visual, palpable, es más estricta una persona. Pero en la política somos habitualmente antirracionales. Pasionales nomás. Somos ni siquiera pasiones porque no hay pasión política. Las pasiones políticas, ojalá tuviésemos pasión política. Es que, lejos de informarnos, decimos, bueno, a ver, Taylor Swift, que me gusta mucho su música, canción Blank Space, me encantó, Blank Space, creo que se llamaba una de ellas, me encantó, además. Qué linda chica. Exacto, bueno, ¿no? Y dice que vote por Kamala Harris. Bueno, voy a votar por Kamala Harris. Y que es una childless cat lady, ¿no? O sea, que tiene gatos y no tiene hijos. Exactamente. O lo que dice, no sé, Miley Cyrus, Robert De Niro, Tom Hanks, George Clooney, todo este tipo, Sean Penn, sí. Todo este tipo de gente hoy está dirigiendo el destino de las elecciones de Estados Unidos, o por lo menos tiene una enorme incumbencia en lo que pasará en las urnas. Entonces, cuando vos decís, oigan, tenemos la democracia más potente de Occidente, y tu gente vota de acuerdo a lo que le dice un actorcito de Hollywood o una cantante de moda, sí. Me parece que es una democracia bastante fallida en realidad. Ahora, otra persona, también cantante, que decidió apoyar a Kamala Harris, voy a leerte lo que dijo, porque también refleja mucho acerca de las prioridades del elector en Estados Unidos, ¿no? Se trata de Billie Eilish. Lo que dijo ella fue lo siguiente. Votamos, porque era ella y su hermano quien aparecieron en un video, votamos por Kamala Harris y Tim Walz porque luchan para proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia. O sea, en primer lugar, es el aborto. Es el aborto. De hecho, hay un... No a la economía, no a la Tercera Guerra Mundial, no al precio de la gasolina, el alquiler, el aborto. No les importa absolutamente nada más que eso porque hay, insisto, un dispositivo cultural que ha posicionado el tema de la legalidad de matar a tus propios hijos, que eso es lo que significa el aborto, como una prioridad política absoluta en los Estados Unidos. El otro día veía hay un youtuber, un influencer republicano, que se disfrazó de LGBT y se metió en la convención de los demócratas. Matt Walsh. No sé si fue Matt Walsh, en este caso creo que era otro. Ah, sí. Era otro que no me acuerdo el nombre. Que fingía la respuesta. Que la llamó con mucha ironía. Con mucha ironía, pero le hacía entrevistas a los militantes demócratas que estaban en la convención demócrata, y hubo un segmento donde la pregunta siempre era la misma. Era, si yo te dijera, tenés que elegir una opción de estas dos, mantener la democracia en Estados Unidos o mantener el aborto en Estados Unidos. O sea, si tenés democracia no tenés aborto, y si tenés aborto tenés dictadura. ¿Qué escenario te parece mejor? Bueno, era impresionante. La cantidad de gente que respondió, yo prefiero tener aborto y dictadura antes que democracia y una legislación próvida, era inmensa. Es inmensa. Y toda gente joven que además vos te dabas cuenta con la entrevista que les costaba articular las respuestas, o sea, gente que no se caracteriza mucho por su IQ, digamos así, les costaba mucho hablar de política, y a cada pregunta que le hacían de política ellos no conocían la plataforma electoral de su propio partido, no tenían idea de la realidad económica de Estados Unidos, los problemas de migración descontrolada, porque acá ha pasado otra cosa muy interesante, que es que la izquierda se ha convertido en la ideología de la élite. La izquierda, en términos muy amplios, la izquierda no solo económica, sino también cultural, se ha metido, por ejemplo, en el mundo de los multimillonarios que financian ese tipo de agendas. ¿no? Todas las startups de Silicon Valley. Las Big Tech, el mundo de los ricos y famosos, el mundo de los periodistas. La gente hoy para opinar de política tiene que ser de izquierdas porque si no sabe que lo van a cancelar y eso es un enorme chantaje. Entonces, cuando estos chicos del Partido Demócrata respondían a estas entrevistas, no sabían nada, pero cuando les preguntaban por los famosos, sabían todo. O sea, ¿cuál es la conclusión? Para formarse políticamente lo que están haciendo es escuchar qué dice Taylor Swift o Billie no sé cuánto, Billie Eilish, o los actores de Hollywood. Claro. O sea, es una decadencia política tremenda. En esos videos, que seguramente también has visto en redes sociales, también entrevistan a un grupo de personas y le preguntan ¿por quién vas a votar? Te dicen por Kamala, obviamente. Y dicen ¿por qué? Y dicen, bueno, es que va a ser la primera presidente mujer y negra. Y le dicen, ok, ¿cuáles son sus hitos? Y dicen, sus hitos son que va a ser la primera presidente mujer y negra. Entonces,
¿Son las características demográficas el día de hoy virtudes para esas personas? Bueno, es el mismo ejemplo del color del auto. No sé si el auto es bueno o es malo, pero es rojo y yo quería un auto rojo. En este caso, no sé si la política es buena o mala, pero es mujer y es negra. Fíjate hasta qué punto han tomado datos de la identidad que los han asociado a virtudes políticas. Esto, mira lo que te iba a decir, es una especie de nazismo invertido. Es un nazismo invertido. El nazismo era una teoría de la superioridad racial en la que la raza superior no era superior por ser débil respecto de otras razas, sino precisamente por ser fuerte. Según el aparato ideológico nacionalsocialista, la raza superior además es más fuerte que el resto de las razas y por eso está llamada por la evolución biológica a conquistar al resto de las razas. Sí. Ahora, el wokeismo es una especie de racismo invertido. O sea, es el mismo esquema, solo que el que tiene la virtud política de su lado es el débil. Así como antes, bueno, él es blanco, por lo tanto tiene la virtud política de su lado y él tiene que gobernar porque es blanco, ahora haces exactamente lo mismo, pero invertís la ecuación. Él es negro y por lo tanto es una buena persona, es un buen político, tiene buenas intenciones, entonces él es el que tiene que gobernar. Lo mismo con el tema del sexo. Él es hombre y hoy el hombre es incluso hasta el culpable del cambio climático y esto es verdad, digo, no es una exageración. Busquen por favor lo que dice la prensa en Europa respecto a la relación entre masculinidad y cambio climático. Te están diciendo que es el hombre el que lo produce y que necesitamos que la mujer tome las riendas de la política para combatir el cambio climático. La gran activista Greta Thunberg, si mal no recuerdo, dijo: el hombre blanco es responsable y heterosexual es responsable del cambio climático. Que dicho ese paso, está muy calladita ahora con los incendios del Amazonas porque Bolsonaro ya no es presidente. Está todo el mundo y está callado con los incendios. Porque, bueno, vos lo has dicho, es decir, con Lula al poder, bueno, eso revela en definitiva algo que se escribió en el año 2015 y se publicó en el 2016 en este libro. Dijimos, miren, hay nuevas máscaras, las izquierdas ya no se enmascaran solo a través de los pobres, lo hacen atrás de las mujeres, atrás de los homosexuales, atrás de los transexuales y atrás de los ambientalistas y los indigenistas también. Entonces, cuando vos tenés una represión tremenda, por ejemplo, contra pueblos indígenas en Bolivia que son contrarios a Evo Morales, nadie va a decir esto fue una masacre contra pueblos originarios, todos van a cerrar la boca. Sí. O, por ejemplo, cuando vos tenés que atacan brutalmente hombres de izquierdas a mujeres de derechas o a mujeres simplemente, por ejemplo, mujeres policías que vos ves a tipos que les pegan con palazos, que las revientan. Bueno, eso no es violencia contra la mujer, eso no es especialmente espantoso. Es una protesta, una voluntad del pueblo. Exacto, entonces van acomodando. O incluso, por ejemplo, cuando vos tenés a Joe Biden diciendo que si no votás por el Partido Demócrata, entonces es que no sos un negro de verdad. Ahí no tenés un síntoma de racismo, sino que, bueno, es el ex líder del Partido Demócrata. Exacto. Ahora, volviendo a esta enaltecimiento de las virtudes o las características demográficas consideradas como víctimas y por eso deben ser enaltecidas. Hay un peligro ahí, porque si en todo caso lo correcto, lo bueno, lo honorable es votar por personas que se encuentran en la parte inferior, cuando se vota o se elige a una persona, a la contraparte de esa persona, o sea, un hombre blanco, heterosexual, no gordo, y demás otras características de victimización, es un retroceso, o se percibe como un retroceso o como una discriminación pasiva. Mira, el wokeismo, que es de lo que estamos hablando, es una especie de religión política en la que el perdón no existe. Vos has nacido hombre, no lo has elegido, sos hombre. Cuando la ideología de moda te dice que por ser hombre estás en el bando de los opresores, ¿qué haces con tu masculinidad? La podés deconstruir, jugar a ser aliade y ese tipo de pavadas, pero siempre vas a tener en vos el síntoma del pecado original. Cuando te dicen que el heterosexual es opresivo respecto del LGBT, siempre vas a tener en vos el síntoma de tu pecado original, que es que te gusten las mujeres en tu caso. Y así en general, cuando te dicen sos blanco, sos el opresor, pues siempre vas a estar cargando con ese pecado. En cambio, del otro lado, son nacidos sin mancha. El que nació con piel oscura, pues está liberado de toda carga de racismo. No existe tal cosa como el racismo del negro hacia el blanco, según estas ideologías, lo cual es absurdo. Mira Sudáfrica, por ejemplo, es absurdo. O mira hoy los Estados Unidos. En Estados Unidos, mira, te cuento, a ver, un ejemplo de ayer, ya que estamos en modo podcast y estas cosas son divertidas. Ayer yo estaba haciendo check-in en American Airlines. Viniendo de Estados Unidos para acá. Viniendo desde Puerto Rico hacia acá, exactamente. Tenía que ir a Miami, de Miami a Lima. Entonces, al lado mío, en el counter del lado, había 3 mujeres negras que estaban haciendo su check-in. Y llevaba cada una 2 maletas. Cuando la mujer de American Airlines le comunica que las maletas extras tienen un costo extra y que ellas tenían derecho a 1 maleta cada uno y no a 2, por lo tanto tenían que pagar 3 maletas más. No te imaginas el terror que tenía la chica de American Airlines, blanca, en la cara cuando se lo decía, porque sabía que iba a poder tener un enorme problema. Y el problema llegó.
Y empezaron las acusaciones. Y empezaron las lágrimas. No, porque no tenemos plata para pagarlas, a llorar y no sé qué. Y al final, frente a un problema donde te pueden terminar acusando de racista, ¿qué hizo la chica del counter? Bueno, venga, tú. Exacto. Las reglas no aplican para ella por miedo. No aplican por miedo, por miedo. Después, entro en la zona de embarque, porque esto parece de película, o sea, eran todos los episodios al mismo tiempo. Entro a la zona de embarque. Y había estos que venden pollo frito, Popeyes, y había una fila muy larga. Yo me pongo en la fila, era fila muy larga, y cuando te atendían te decían, miren, tenemos tantos pedidos que usted puede pedir, pero sepa que va a tener que esperar 20 minutos. Y atrás mío había una pareja de afroamericanos de los Estados Unidos, porque son los que hacen lío. O sea, hay una diferencia enorme entre un afroamericano en América Latina que en los Estados Unidos. Entonces a mí me dicen, mira, tienen que esperar 20 minutos, veo la hora, bueno, sí, está bien, quiero esto, quiero lo otro, se lo pago, gracias. Pasan los afroamericanos que estaban atrás. Le dicen exactamente lo mismo. Pagan, se ponen a esperar. A los 5 minutos... se van contra la empleada, que era una ancianita, una señora de haber tenido por lo menos, no sé, 65 años por lo menos, o por lo menos se veía bastante anciana, y le empiezan a decir que dónde está su pedido, que quieren ya su pedido, que se los dé inmediatamente, y le dice la señora, mire, yo le avisé a ustedes que tenemos 20 minutos de retraso y todavía están todas estas otras personas esperándolo, ya les va a tocar. Le empezaron a acusar de racista. Empezaron a los gritos que eran racistas, que era una compañía racista, que eso se los hacían porque ellos eran negros. Y apareció la policía. Y se dio un caso tremendo porque la policía de Puerto Rico, que es al mismo tiempo la de Estados Unidos, miraba ese episodio. No sabía qué hacer con esa situación, no se animaban a hacer absolutamente nada. Si era yo el que estaba haciendo eso, sabes el palazo que me mete en la cabeza y me sacan de ahí de inmediato. Había aparte un nivel de violencia donde ya parecía que a la pobre mujer le iban a dar, le iban a pegar. A la viejita. A la viejita. Y cuando aparece la policía, otro señor, que no era blanco, pero sí era de América Latina, de la fila, que estaba más atrás, le dice, oficiales, arréstenlos. ¿Y podés creer que los oficiales se fueron contra ese tipo? ¿Qué? ¿En serio? Se fueron contra ese tipo. Fue un episodio, yo decía, ¿dónde estoy parado? ¿Qué está pasando acá? Mientras estos agredían a esta mujer, tienen inmunidad, ¿te das cuenta? Porque por estas teorías, han sido unas teorías de victimización, donde se impone la desigualdad ante la ley. Porque si yo hubiese tenido maletas de más, a mí American Airlines me las cobra. Por supuesto. Porque no tengo la piel negra en el siglo XXI. Pero a ver, yo trato de pensar que tal vez los policías y que no fueron a apresar a este señor, no es que tienen esto concientizado, sino que actúa más que nada por el miedo. Por el miedo. Es el miedo a la censura, al despido, a las redes sociales que alguien saque y los problemas que vienen después. Aparte porque con el nivel de violencia que tenían estos dos, si se iban a las manos contra los policías tenían que defenderse. Claro. O sea, tenían que reprimir. Y si reprimían a un afroamericano, te viene después la gran George Floyd, digamos así. ¿No? Entonces es una cosa, a ver, yo sé que lo que estamos hablando es políticamente incorrecto a más no poder. Pero es lo que han generado. Y eso que generaron en Estados Unidos, afortunadamente todavía no lo generaron en América Latina. Vos vas y te fijás, por ejemplo, los afroamericanos de Colombia, de Dominicana, del propio Puerto Rico, gente totalmente integrada. Y están tratando de meter las teorías críticas de la raza en nuestros países. Por ejemplo, en Argentina durante el Mundial dijeron que era... ¿Por qué no hay negros en Argentina? ¿Por qué no hay negros en Argentina? Que éramos todos racistas. Más aún, ¿por qué no hay negros en la selección argentina de fútbol? Fue uno de los titulares de Washington Post, creo. Bueno, si vos vas al censo te vas a dar cuenta que la población afro en Argentina ronda menos del 1% y es muy difícil entonces que tenga jugadores afros en Argentina, muy difícil. Entonces están tratando todo el tiempo de meter. Luego, como en Argentina no hay, digamos, una gran cantidad de afroamericanos, empezaron a hablar de las marronidades. Marronidades. Claro, era, bueno, la gente que por ahí no es negra, pero tiene la piel marrón. Y que era entonces en Argentina discriminada, oprimida, explotada por los que tenían la piel blanca. Esto lo que hacen es introducir conflictos allí donde en realidad no los hay. No lo había. Vivió felices los argentinos tranquilos entre sí y de pronto meten las ideas para generar este caos. Exacto. Por supuesto, por suerte todavía eso no ejerció ninguna, digamos así, ningún resultado real. Sí les ha funcionado con la mujer, sí les ha funcionado con el LGBT, con ese tipo de cosas sí le ha funcionado. En Estados Unidos le funcionó con el tema racial, pero porque ellos tienen otro tipo de historia. Hay que decir, por ejemplo, que Argentina tuvo libertad de vientres y nos liberamos de la esclavitud en el siglo XIX, y en Estados Unidos, es cierto, siguieron teniendo un destrato tremendo para con la comunidad negra hasta incluso después de la segunda mitad del siglo XX. Entonces hay un fondo, sin lugar a dudas, pero ese fondo lo están en este momento estimulando, sacándole jugo para conflictuar a la gente. Ya que has tocado Argentina, Javier Milei ha rechazado la Agenda 2030 y el Pacto del Futuro. Justamente tú publicaste o subiste un
una historia en Instagram sobre este tema acá. ¿Qué significa esto para la Argentina? El rechazo de Javier Milei ante este pacto y ante la Agenda 2030. Mira, ha sido una lección de libertad y democracia al mundo. La gente habitualmente no sabe qué es la Agenda 2030 y es normal que no lo sepa porque jamás se ha debatido, jamás se discutió, jamás se votó. El 99,99% de los ciudadanos del mundo no tiene idea qué es la Agenda 2030. Vamos a ponerlo en términos simples. En el año 2000 se instala algo llamado Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se debían cumplimentar entre el año 2000 y el año 2015. Eran 8 objetivos muy bonitos porque siempre están bien redactados. Terminar con el hambre, acabar con la pobreza. Son muy honorables. Son muy honorables, ¿no? La salud universal, la educación universal, ese tipo de cosas. Llegado el año 2012, se celebra la conferencia conocida como Río +20 en el seno de Naciones Unidas. Claro, +20 porque habían pasado 20 años desde la conferencia de 1992 sobre medio ambiente en Río, en Brasil. En la conferencia Río +20, 2012, anuncian que los objetivos del milenio no se van a cumplir. Claro, te faltaban 3 años para el 2015 y estabas muy, muy lejos de eso. Que por lo tanto debían redefinir una nueva agenda para que empiece a operar en el año 2015. Que cubra hasta el año 2030. Y se establece en esa conferencia de Río el mecanismo para crear la nueva agenda. El mecanismo te lo explico así, en 2 palabras. Son 3 grupos. Un grupo que se llama Grupo de Trabajo Abierto, 30 personas, solo 30 personas, que están asistidas por además 40 organismos de Naciones Unidas, son los que realmente crearon esa agenda, utilizaron a estas 30 personas para realmente decirles lo que había que hacer. En segundo lugar, un comité de expertos en temas de financiación para establecer los mecanismos cómo se va a financiar la Agenda 2030, compuesto por otras 30 personas, y un foro político de alto nivel compuesto por 27 personas. Si vos sumas esto, te da que la Agenda 2030 fue creada por 87 personas que definieron algo llamado Agenda para la Humanidad. O sea, 87 personas crearon una agenda para 8.000 millones de personas. Aparte, no es una agenda... Sin consulta democrática, nada. Nada. Y no es una agenda más, es una agenda que... Si la agenda anterior, la del 2000 al 2015, tenía 8 objetivos, esta va a tener 17 objetivos, o sea, más del doble. Además va a tener 169 metas y va a tener un sinfín de indicadores para controlar que los estados estén implementándola. O sea, esto es tan absurdo como que yo te diga lo siguiente. Vamos a ponerlo en ejemplo. Pancho, yo gano $1.000 por mes y tengo un objetivo. Mi objetivo es comprarme un Ferrari el mes que viene. Vos me vas a decir, bueno, es muy lindo tu objetivo y lo has definido muy bien y todos queremos la Ferrari. Pero sabes que con tu ingreso en un mes no vas a poder comprar. O sea, mejor redefinirlo, buscarle otra vuelta. No, yo voy a conseguir la Ferrari. Vamos a fin de mes, me veo con que no he conseguido la Ferrari y nos encontramos de nuevo y vos me preguntas, ¿y cómo te fue con la Ferrari? No he llegado a cumplirla, pero no te preocupes. Redefino el objetivo. Ahora mi objetivo es comprarme un cohete espacial para ir a la luna. Y vos a decir, pero no seas estúpido. Si no pudiste con la Ferrari, ¿de cómo pensás que tu nuevo objetivo es el cohete espacial? ¿Qué te crees? ¿Que sos Elon Musk? No lo sos. Bueno, lo mismo ha pasado acá. No han cumplido los 8 objetivos del 2000 al 2015 y han dicho, nos juntemos a redefinirlo y ahora te duplicaron, más que duplicaron, porque ahora son 17 objetivos, y te metieron 169 metas que, vaya casualidad, tampoco se están cumpliendo. De hecho, hay un informe especial de la ONU del año 2023 donde el secretario general menciona que en prácticamente todos los objetivos de la Agenda 2030, todos estamos hoy peor que en el 2015 cuando empezó la Agenda 2030. Hoy hay más hambre en el mundo, hoy hay más pobres en el mundo, hoy hay más guerras en el mundo y así sucesivamente, que eran los grandes objetivos de la Agenda 2030. En lugar de decir, miren, la verdad esto no funciona, muchachos, que cada nación se haga cargo de hacer lo que mejor sabe hacer o de lo que mejor debería saber hacer, que es apoyar a sus pueblos. No, ellos dicen ahora, no te preocupes, esto no funcionó. Vamos a volver a redefinirlo y vamos a darle un nuevo nombre que es Pacto del Futuro, que es una Agenda 2045, que empieza con la primera acción, es radicalizar los mecanismos para implementar la Agenda 2030 y además a esa Agenda 2030 le sumamos una serie de objetivos nuevos. En la Ferrari, que no pudiste tener, te fuiste al cohete espacial y después dijiste, no, mejor me voy a comprar 4 cohetes espaciales. ¿Te das cuenta? ¿Por qué lo hacen si fracasan? Para tener poder. Ahora, el peligro acá, porque muchas personas pueden decir, oye, ¿cuál es el problema con el deseo de que no haya pobreza, hambre cero, o que cambiemos los combustibles por energía renovable, etcétera, ¿no? Suena muy emocionante, muy bonito, muy romántico siempre el discurso de la izquierda, pero en la práctica, para el ciudadano común, ¿cuál es el peligro con que se le imponga a un país un cierto comportamiento? ¿Dónde están los límites o dónde puede haber el problema? Porque siento que criticar la Agenda 2030 simplemente, de cierta manera, burlándonos de lo ridículo o irreal que es, no puede llegar al ciudadano de a pie, a quien verdaderamente se va a ver afectado si es que se implementa esto con la rigurosidad que tiene el Pacto del Futuro. Mira, estos objetivos nunca se terminan de cumplir tal como están puestos.
Lo que tiene que entender el ciudadano de a pie es que esto es una gran farsa. Esta gente no va a generar hambre cero, no va a acabar con la pobreza, no va a cumplir con la educación universal, no va a cumplir con nada de eso, pero ellos te van a decir que van a hacer eso. ¿Por qué? Porque quieren poder tuyo. Quieren que los estados les empoderen económicamente, financieramente, quieren que vos pagues más impuestos para, por ejemplo, mantener todo el dinero que hace falta para sostener la burocracia global. Quieren que vos entregues soberanía, o sea que en lugar de tu propia nación definir sus objetivos, sus metas, sus modos de adquirir esas metas y esos objetivos, ellos quieren que tu nación funcione como una especie de virreinato. El virreinato del Río de la Plata tenía a la metrópoli que le decía qué era lo que había que hacer y el virreinato simplemente lo aplicaba en el territorio. Bueno, ahora no hay una metrópoli como tal, sino que hay organismos internacionales que tratan a las naciones como si fuesen intermediarios de su voluntad. El ciudadano de a pie pierde entonces capacidad de decisión sobre su vida porque hay otros que están planificando su vida. Tiene que contribuir coactivamente a que todo esto se financie cada vez más. El Pacto del Futuro requiere más financiación por parte de los estados de lo que venían dando para la Agenda 2030 y la Agenda 2030 más financiación de lo que venían dando por la Agenda del Milenio. Sí. Lo que además pierden total relevancia de sus marcos culturales. La Agenda 2030, por ejemplo, es totalmente contraria a la idea del respeto a la vida, a la propiedad, a la libertad. El hombre de la Agenda 2030 no tiene patria, no tiene fe, no tiene familia. No tiene nación. Esto es muy interesante. El hombre que uno ve dibujado atrás de la resolución y de los documentos de Agenda 2030 no tiene nada de cosas que son muy importantes para mucha gente. No aparece en ningún momento la cuestión de la fe de las personas. No aparece en ningún momento la palabra familia, salvo por la expresión planificación familiar. Nunca aparece la palabra madre, salvo por la palabra madre tierra. O sea, ¿aparece persona gestante o ni siquiera...? Nunca aparece la noción del hijo, salvo por salud reproductiva, que es en realidad matar a tu hijo. Sí. Nunca aparece la palabra democracia, porque claro, en realidad esto no tiene ningún fundamento democrático, ha sido decidido por 87 personas y impuesto a las patrias de los demás. Y tu último libro, el que vas a presentar pronto, me dices que sale en octubre, ¿no? Esto sale el 15 de octubre, en las librerías va a estar a partir del 15 de octubre. Y justamente habla de eso. Se titula Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Yo pensé que este libro me iba a quedar de 200 páginas. Es siempre recomendable hacer libros más cortos, no solo por tiempo, sino por atractivo comercial. La gente, insisto, comprar uno de estos libros y leerlos, pero yo les aseguro, son 600 páginas que les van a mantener totalmente informados y formados sobre estos desafíos. No solo Agenda 2030, Foro Económico Mundial, Foro de Davos, lo que pasa en la OEA, en nuestra Organización de Estados Americanos, el rol de los multimillonarios, de los magnates progresistas como Bill Gates, George Soros, cómo están comprando estos organismos de gobernanza global, como ellos mismos les llaman. Es decir, el libro trata sobre cómo el poder de los pueblos y los individuos de a pie está siendo redistribuido, ya no hacia el Estado-nación, sino a través del Estado-nación hacia organismos de poder político supranacional, que es lo que estamos viviendo ahora y que le hemos llamado globalismo. Bien, muchas gracias, Agustín, por acompañarnos en esta oportunidad. Ha sido verdaderamente un placer tenerte acá, conversar contigo, verte nuevamente y, bueno, vamos a vernos igual estos próximos días porque los eventos de Salvemos a la Familia es la razón por la que estás acá, ¿no? Tenemos mucha actividad en Lima, ahora con Salvemos a la Familia, muchas conferencias. Voy a estar volviendo a Lima hacia fines de noviembre para la presentación de Globalismo, que, por cierto, no he dicho algo. Antes del 15 de octubre lo encuentran con descuento en preventa en Amazon. También se puede encontrar en Busca Libre, con lo cual te aseguras el libro en primera edición, te lo mandan a tu casa, te lo mandan a domicilio, estás tranquilito en tu casa y te llega y encima lo pagas más barato. O sea, es una buena opción. Ya saben, ¿no? Presten atención. Y Salvemos a la Familia es quien nos ha dado el marco de estos eventos de estos días y hacia fines de noviembre, atentos también a la agenda porque voy a estar viniendo ya a dar conferencias puntuales sobre el contenido de este libro. Excelente, así que atentos a las redes sociales de Agustín Laje para conocer mejor cuándo vas que Agustín vuelve, cuándo son estos eventos y cuándo también va a haber firma de libros. Todo, siempre. La última vez creo que se te congeló la mano por la cantidad de veces que tienes que firmar, ¿no? Y tuvimos una firma de libros que creo que duró 5 o 6 horas por la cantidad de gente que llegó. Sí, afortunadamente, además hay algo más que quiero decir. El peruano, hay pueblos que leen más y pueblos que leen menos. Perú es un pueblo que lee. Dentro de las limitaciones del siglo XXI, claro. Por supuesto, ¿no? Pero es un pueblo que lee. Es difícil competir contra eso, pero es un pueblo que entiende el poder de la lectura. Junto con México. México también se lee bastante. En Argentina. Colombia. Por eso no es casualidad que en estos países que acabo de mencionar sea donde más penetración ha tenido mi mensaje y mis libros. Así que anímense a leer este libro y además, si les gusta, recomiéndenlo. Porque esto es muy importante porque en general es muy difícil para mí entrar en la prensa. Por más que, a ver, esto lo voy a decir con humildad.
pero mis libros han sido los libros más vendidos de temas políticos de los últimos años. Es decir, ya no soy un autor menor. Exacto. Y sin embargo, si vos ves las entrevistas, la cantidad de entrevistas que me hacen, parece que yo en realidad no tuviese ninguna relevancia en el mercado literario. Sí, pues. Hay un desentendimiento de la realidad y lo mismo, ¿no? Por sí. el miedo a que vas a un medio de comunicación y van a decir, el ultraderechista. Sí. Siempre es así, es una guerra contra el periodista. No es una conversación así como esta, donde uno puede además dar sus argumentos. A cada 2 palabras te acusan de algo. Pero igual tú eres especialista en luchar contra 15 tertulianos. He visto en varias oportunidades. A veces se da. No pueden contra ti, no pueden contra ti ni con 15. A veces se da y a veces también se tienen que sacar el sostén para tratar de llamar la atención, como pasó. Eso sí fue único de Perú. Bueno, Agustín Laje estuvo con nosotros acá en Largo y Tendido. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta, compartir, comentar, etcétera. Y nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba entonces la entrevista de Pancho de Pierola, que nos vamos a suscribir aquí al canal, vamos a poner like, que ya lo tengo puesto, y le agradecemos a Pancho por la entrevista. Y como les dije, vamos a pasar ahora con este informe que salió ahora hace poco, en este fin de semana, sobre imágenes públicas y demás cuestiones, que a ver si lo puedo ajustar para que se vea mejor. Tendría que hacer así. Así, más o menos por ahí puede andar. A ver. Ahí estamos. Bueno, este es un informe de Giacobbe, Opinión Pública. Maníacos y depresivos el título, informe de septiembre 2024, encuesta de Opinión Pública. Ok, imagen de Javier Milei, 46 negativa, 10 neutral, 42.2 positiva. Imágenes, Patricia Bullrich, la más positiva de todas, la ministro de Seguridad de Javier Milei, 43,6 imagen positiva, 6,4 neutro, pero también mayor imagen negativa, 48%. 42% Javier Milei, como dijimos antes, imagen positiva, 10,5 un tanto neutral, 46,2 imagen negativa. Victoria Villarroel, 41% imagen positiva, 14% regular, mira, bastante regular. Todo lo que significa amarillo puede ser el día de mañana imagen positiva, porque es hoy imagen regular, como dice acá, el día de mañana puede ser positiva. Es muy difícil que lo regular se pase a lo negativo. Por lo general lo negativo ya está impuesto y viene más de sectores opositores. Y 42,5 de imagen negativa. Victoria Villarroel con poca imagen negativa para lo que es Bullrich o el mismo Javier Milei. Papa Francisco, 35 de imagen positiva, bastante poco, y 41,5 de imagen negativa, bastante alto comparado con los números anteriores, siendo que tiene mucho menos imagen positiva. Y 19, casi 20% sin mucha imagen positiva, un poco regular. Bastante tibieza la que deja el Papa Francisco en Argentina. 33,5 Axel Kicillof, imagen positiva. 10,5% regular. 53 imagen negativa. Este 53 es lapidario para un techo político el día de mañana electoral. Bueno, ni que hablar del techo de Cristina Kirchner, que tiene 59% de imagen negativa. Por eso nunca más se presentó Cristina Kirchner a elecciones. No tanto por la imagen positiva, porque podría lograr algo, incluso a lo mejor chances de algún balotaje. El tema es que la imagen negativa la termina destruyendo. ¿Por qué? Porque con este 59% cualquier opositor le gana. Entonces por eso nunca más Cristina se presentó a nada, a elecciones, porque desde que perdió en 2017 con Esteban Bullrich, un participante menor del PRO y de Mauricio Macri, bueno, dijo, ya está, no doy más, no puedo pasar más papelones, y no se presentó más Cristina Fernández de Kirchner. Y 11,8 imagen regular. Y Mauricio Macri, 22% imagen positiva, muy tibio, cosechando lo que sembró en su gobierno, 20% imagen regular y 54% de imagen negativa. No tiene tanta imagen negativa como Cristina, pero sí bastante alta para lo que son todos estos referentes, porque bueno, también tiene una presidencia mala atrás. Así que claramente las imágenes negativas acá reflejan las oportunidades que han tenido y que han desperdiciado haciendo gobiernos horribles. Ok, acá tenemos al Papa Francisco.
Bueno, hay más imágenes en profundización. Acá tenemos algo interesante. Respecto al protocolo antipiquetes que aplica justamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, 52% a favor. O sea que es una buena medida que salió desde el Ministerio de Seguridad y una promesa de campaña que está cumpliendo Javier Milei. Que no haya más piquetes en Buenos Aires, que era algo recurrente, que casi todas las semanas, los miércoles o jueves, siempre había piquetes y cortes de calles que hacían la vida imposible para todos los trabajadores, para la gente de pie en Buenos Aires, sobre todo, y en las ciudades grandes. Bueno, este protocolo antipiquetes está funcionando de maravillas. No hay más cortes. Justamente hace un mes o 3 semanas atrás le preguntaron a Beliboni, ese viejito zurdo delincuente del Partido Obrero, que por qué no hacían más cortes. Y dijo, no hacemos más cortes porque nos reprimen, porque nos golpean. Así que claramente fue la solución para que no hagan más piquetes y no le jodan la vida al trabajador argentino. No hay que complicarlo, 42%. Fíjense, este 42% se repite en varios números. 48%, 46%, 42%. Imagen negativa acá de hoy los que están en el poder. ¿Por qué? Porque es la aceptación del peronismo y es más o menos el 44% de Sergio Massa. Ahí tenemos claramente el voto peronista, el voto kirchnerista, el voto opositor. El día de mañana va a representar eso. Por eso siempre fue importante, y lo fue en el balotaje también, unir fuerzas para el peronismo en Argentina. Porque siempre fue un piso del 40% que, bueno, era muy difícil de ganarle. De hecho, le ganó Macri en balotaje cuando fue mano a mano y le ganó Milei en balotaje cuando fue mano a mano. El peronismo en Argentina desde los 60, desde los 70 hasta la fecha está muy encarnizado, imagínense, toda una generación completa de gente. Entonces es muy difícil ahora hacer batalla cultural para que eso se erradique. Pero va a ser muy fácil si Javier Milei hace las cosas bien y el gobierno termina mostrando resultados. Bueno, hasta acá con el informe, creo que es lo más importante que tenía como para mencionar. Sobre todo me gustó porque justo vi en la tele, que lo estaban pasando en televisión, que estaban pasando estos números y quería verlos y repasarlos para ver qué decía esta encuestadora, Giacobbe, que no es muy de derecha. Tampoco diría que es de izquierda, yo creo que es un centrismo larretista, medio tibio. Siempre Giacobbe, este hombre, fue mucho a los medios, siempre fue bastante afín al poder y bueno, eso en los últimos años, como ya saben, es de las izquierdas. Y vamos a ver